ella va a leer para nosotros, pero quita esto para que te vean. El texto de hoy, Filipenses 4, versículo 14 hasta el 20 va a leernos ella. Mi amor, 14 desde acá hasta acá. Sin embargo, bien insiste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo, en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún de Salónica me enviaste una otra vez para mis necesidades. No es que busque Dalila, sino que busco frutos que aún en nuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido el Epafrodito, lo que enviaste olor fragante, sacrificio sexto, agradable a Dios, sino Dios puede suplicar todo lo que os falta conforme a las riquezas y gloria a Cristo. Amén. Gracias, mi amor. Gracias. Bueno, debo advertir que no le avisé con tiempo apenas esta mañana. Y tampoco sabíamos que no íbamos a tener el sonido. Fuimos sorprendidos con eso y nos prestaron un micrófono de bien lejos por allá. El hermano Nelson fue a traerlo temprano, pero no nos sirvió. Lamentablemente la entrada aquí es diferente y no nos sirvió. Pero creo que me escuchan hasta allá, ¿verdad? Muy bien, eso es lo importante. Filipenses entonces, el capítulo 4. Hoy intento que hagamos la última carrera de esta epístola, la última carrera, el último momento, nuestro último kilómetro, a ver si alcanzamos a llegar hasta allá. Quienes vinieron el domingo pasado saben perfectamente que este pasaje que leímos hoy, que corresponde para el día de hoy, está conectado con los versículos 10, 11, 12 y 13. Saben que están conectados perfectamente. El pasado domingo hablamos de estos versículos resaltando que son los rasgos de una persona que ha adquirido cierta madurez en el Señor. ¿Recuerda? Y hablamos también de que ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo trazamos de una manera bíblica, fue lo que intentamos hacer. Y hoy el versículo 14 sigue la conexión. Mire cómo Pablo dice, tenemos que leer el 13 para comprender un poco el 14. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si queremos comprender el 13, entonces, pues tendríamos que haber venido el pasado domingo para poder entender todo, que fue la explicación. El 13 es el que da sentido, el versículo 13 da sentido al 10, 11 y 12. Porque lo que Pablo está diciendo es, yo puedo soportar, pasar por la escasez, pasar por tribulaciones, ser probado, pasar por angustias, estar en una cárcel, ser olvidado por los hermanos por un tiempo. Todo eso lo puedo soportar, dice, porque Cristo me fortalece. Es en ese sentido que ese versículo tiene importancia para nosotros. Y dijimos que es uno de los versículos más maltratados en la Escritura. Las personas los citan con rapidez para cualquier cosa. No sabes nadar, no importa, tírate al río que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y se ahoga. Y hay esta clase de desafíos que no son fe, son desconocimiento de lo que la palabra del Señor realmente enseña. El contexto en el que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, es en el contexto de las cosas y las experiencias tan negativas y traumáticas que él vivió. Él dice, sin embargo, todo eso lo pude soportar porque el Señor me fortalece. Y al estar en Él, yo estoy fortalecido.
Esa es la razón. Es como que Pablo está diciendo, nada tiene que ver conmigo. Es que tengo un enorme umbral para soportar el dolor. No, no es eso. Es que soy capaz de sobrellevar duras situaciones. No es eso. Él dice, es que Cristo me fortalece. Dicho de una manera negativa, él estaría también diciendo, de no ser porque el Señor me fortalece, yo no hubiese soportado nada de eso. Es la manera correcta. Y entonces conecta el versículo 14 para decirle a sus destinatarios, sin embargo, a pesar de todo, es decir, con todo y que el Señor me fortalece, y me fortaleció en esas circunstancias que viví, con todo y eso, mire cómo los exalta a ellos ahora. Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Si buscáramos un título que encerrara todo lo que Pablo va a decir en estos versículos, yo no encuentro uno diferente a este. Un corazón de siervo agradecido. El corazón de un siervo agradecido, de un hombre que se sabe servidor de Dios. Nunca Pablo se presentó como alguien a quien los hombres debían servirle. Él se presentó siempre como un servidor, al igual que nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo, yo estoy entre ustedes para servir. No espero que me sirvan. El mismísimo Hijo de Dios no reclama que los otros le sirvan, sino que Él sirve. Eso pone en perspectiva al verdadero siervo de Dios. Cuando una persona de alguna manera procura con sus enseñanzas o con sus actitudes, con sus palabras, buscar que los otros le sirvan, ese no es un siervo de Dios, aunque se presente como tal. Porque lo que nosotros recibimos de las personas por el trabajo que hacemos en el Señor es una recompensa que viene de la mano de Dios, ni siquiera porque la merezcamos, sino porque al Señor le place hacerlo así. Y eso no nos da el derecho para exigir de las personas algunas cosas que nosotros sí merecemos porque somos siervos del Señor. Cuando alguien habla de esa manera, se está descalificando como siervo de Dios. Eso es lo que nos separa a nosotros, pequeña iglesia, de otras iglesias y de otros ministerios que ensalzan la figura pastoral y que la ponen por encima de los demás y que los hacen ver como que es que el pastor merece, es que él es el que predica, el que enseña, entonces a él debemos. No. El sentido en el que el pastor, el que dirige, es un poco superior a los otros, es en el sentido de responsabilidad ante Dios y nada más. Por lo demás, es uno igual a los otros, absolutamente igual. Y cuando alguien pretende, porque es un grupo muy grande y pretende darse él una mejor vida a expensas de esos, no es un ministro del Señor. Pablo dice eso y por eso le dice a sus hermanos, cuando ya intenta ir a la despedida, les dice, ustedes hicieron bien. Ustedes, les está diciendo, ustedes fueron el recurso que Dios usó para que yo soportara estas circunstancias. Ustedes fueron ese recurso. Y él agradece al Señor por eso, lo vimos el domingo pasado, como todo el tiempo se está gozando, se está alegrando por eso. Dice, qué bien que ustedes participaron conmigo en mi tribulación. Si bien es cierto que el antepasado domingo vimos que por un tiempo ellos no le siguieron la pista, la ruta a Pablo para saber dónde estaba, no porque no quisieran ayudarle, sino por alguna circunstancia que no nos revela la Biblia, perdieron la pista de dónde estaba Pablo. Y por ese tiempo no pudieron ayudarle a él. Pero cuando lograron saber que estaba prisionero en Roma, inmediatamente
buscaron cómo hacerle llegar a Pablo para sus necesidades a través de un siervo llamado Epafrodito. Y allá llegó aquel muchacho con los presentes que la iglesia mandaba. La escena es vivida, es bonita, porque quienes hemos pasado por esas situaciones y en el momento indicado Dios ha provisto, sabemos lo que eso significa. Recuerdo una ocasión que estando pastoreando en la ciudad de Buga, en el Valle del Cauca, y recién llegando, en unas circunstancias bastante difíciles, un grupo de 5 o 7 hermanos, era toda la iglesia. Había salón, había esto, había un apartamentico, bueno, a eso no se le podía llamar apartamento del todo, un lugarcito para vivir, acondicionarlo, donde estábamos nosotros inicialmente que llegamos, pero mucha precariedad. Y en esas apareció un hermano de esta ciudad, que me había conocido cuando yo había venido a dar unos intensivos del seminario bíblico, y de pronto apareció por allí, un domingo, y estuvo allá en el culto, y saludó a los hermanos, el grupo de 7, 8 personas que éramos entonces, y en la tarde me dijo, quiero que vayamos al centro un momento. Y fuimos al centro y entramos a un supermercado y agarró un carro y dijo, pastor, por favor, haga mercado. Lo que desee, compre. Dios, a mí se me partía el corazón. Las cosas estaban bien difíciles. Y él dijo, y usted sabe cuando le dicen a uno, y pues yo quisiera comprar, pero me daba pena. Y él me veía como que decía, no se preocupe, pastor. Todo lo que necesite, póngalo en ese carro. Casi que le digo, ¿cuánto tiempo tengo? Y comencé a poner cosas de manera modesta, entonces él pasaba, miraba y echaba algo más. Y ponía algo más. Y cuando pasamos por la caja, pasó la tarjeta y pagó todo. Y Dios, tuvimos mercado para un mes largo y para compartir con alguien. ¿Sabe lo que eso significa? Ese hombre me había visto a mí una semana en esta ciudad. Solo una semana. Ese fue todo el tiempo que tuvimos para conocernos. Una semana. Y meses después, él fue a dar por allá. Bueno, de hecho todavía nos comunicamos, aunque ya no vive en esta ciudad. Pero esos gestos le dicen a uno, qué bueno que Dios usa personas para que participen con nosotros de esos momentos de tribulación que vivimos en ocasiones. Pero que Dios pone personas. Y uno se sorprende de ese tipo de fidelidad del Señor porque sabe bien que eso no es muy merecedor. Pablo le dice a ellos, lo que ustedes hicieron es lo correcto. Bien hicisteis. Bien hicisteis. Eso estuvo bueno. Él no aprovecha para pedirles más, sino que les dice, qué bien que hicieron eso. Eso estuvo muy bien hecho. Ahora hay un pasaje paralelo que nos puede ayudar, 2 Corintios 11, versículo 9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, es decir, estos de Filipenses, de Filipos, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Usted sabe la manera diplomática y fácil con la que un pastor puede cargar a un hermano en la iglesia para que le ayude de alguna forma porque está urgido. Hay algunos que son especialistas en eso, saben cómo hacerlo, tienen un lenguaje sutil, pero las personas lo entienden. Ellos saben decir perfectamente con palabras muy apropiadas, pero diplomáticos, y cargar a la persona, ay, el pastor está pasando necesidades, está pasando aprietos, y a ver cómo
le crean la carga a esa persona para que les ayude. Y sin embargo, para nosotros todos, no solo los pastores, todos, el Señor dice en su palabra: echen toda su ansiedad sobre mí, no sobre la grey, sino sobre mí. Traigan toda su ansiedad sobre mí, traigan sus cargas sobre mí. Si Él soberanamente y providencialmente usa el recurso de algunos hermanos para ayudar, ese es su asunto. Ese es su asunto. Pero que la cara nuestra esté en alto ante el Señor, pudiendo decir: el socorro que yo necesité, lo procuré de ti, lo busqué en ti, te conté a ti, Señor, y tú usaste personas para que fueran la respuesta. Normalmente el Señor lo hace así, lo hace de esa manera. Pero otra cosa es que yo, en lugar de ir al Señor, vaya a las personas primero, para crearles una carga a ellos y para hacer sentir que son indolentes ante mi necesidad. Eso no es correcto. Eso no procede en un siervo del Señor. Y Pablo nos enseña esto. Él dice: ustedes hicieron lo correcto. ¿Por qué? Porque él está hablando de la bendición que hay al dar. Al dar. Él dice: y sabéis también, versículo 15, vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ese es el versículo que le leí ahora en Corintios, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Mira, ahí uno dice: ¿cuántas iglesias había fundado Pablo ya? En Galacia, en Asia Menor, ¿cuántas iglesias? Y Pablo dice, no como una queja, sino como una exaltación a la iglesia de Filipos. Dice: ninguna otra iglesia participó conmigo en las giras misioneras, en todo lo que hacía, solo la iglesia de Filipenses. Y no fue que yo los cargué con eso. Y usted debe recordar cómo fue que inició esa iglesia. Esa iglesia inició porque el Señor le dio una visión a Pablo cuando iba para otro lugar, y le mostró una visión, un varón macedonio de Filipos, que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Curiosamente, Pablo llegó a Macedonia y en Filipos, Macedonia, no habían hombres a quienes evangelizar. En la visión se le mostró un varón, pero cuando llegó allí habían solo mujeres a la orilla de un río lavando sus ropas. Eso está en el libro de Hechos. Y allí Pablo compartió el evangelio con esas mujeres. Y podemos decir con seguridad, porque la Escritura nos da pie para eso, que fue en casa de Lidia, la vendedora de púrpura, donde inició la iglesia en Filipos. Por supuesto, eso no hizo que Pablo nombrara a Lidia como pastora, porque no hay mención de eso. ¿Y por qué no lo hizo? Pero no fue así. Así que Pablo dice, elogia a los hermanos en Filipos por esto y le dice: qué bien hicieron ustedes. ¿Por qué? Porque dar siempre será algo bueno. Darle a otros siempre será algo bueno. Dar sin esperar recibir algo a cambio. Este es el mensaje bíblico. Damos porque ya recibimos de Dios. No damos porque hacemos un trueque con Dios. Ni tampoco damos porque el que está pidiéndonos que demos nos está prometiendo que si damos tanto, Dios nos devolverá tanto más. No, ni por conveniencia ni por interés. No damos de esa manera. El mal llamado evangelio de la prosperidad tiene una gran deuda con el evangelio bíblico. Precisamente por eso. Porque promete cosas que Dios no se comprometió.
Y esa es la frustración de muchas personas. Mira, hermanos, si hay un país donde se auspició y se promovió después de los Estados Unidos, donde nació el tal evangelio de la prosperidad, es Costa Rica. Costa Rica es la sede donde está la mayor cueva de ladrones, que tiene un canal de televisión llamado Enlace. Yo conozco Costa Rica y conozco la sede de Enlace, por eso sé de lo que hablo y sé de las reparticiones que se hacen en sus maratónicas. O sea, sé de lo que estoy hablando. Conozco muchos ministerios de ese lugar. Conozco a personajes como Ronnie Chávez, contratando una avioneta para derramar aceite sobre ciudades en Costa Rica. Absurdos como estos vemos todo el tiempo. Y sin embargo, el verdadero evangelio no ha florecido en esos lugares. Y siguen promoviendo un evangelio de ese tipo, de esa manera, con falsas promesas. Las personas que vienen a esos lugares jamás llegan realmente a conocer a Dios. Conocen al Dios que les vende, el inventado, el que se deja comprar. Es un Dios sobornable, que si yo le doy tanto, Él me da tanto, y si no, no me da nada. Esa clase de negocios fraudulentos que vemos con molestia, como el caso mío, a través de la televisión. Con mucha molestia, porque en lugar de acercar a las personas al Señor, definitivamente esto les aleja totalmente. Pablo deja ver que dar es importante, pero dar con fidelidad y con constancia, así sea poco. Él lo que está diciendo es, ustedes han sido constantes. Ese tiempo que perdieron la pista de mí y que no pudieron estarme haciendo llegar lo que yo necesitaba para mis necesidades, no los culpo por eso, porque les dijo, ya lo vimos, yo sé que ustedes estaban solícitos de hacerlo, pero no sabían dónde estaba yo. Es decir, está exaltando la lealtad, la fidelidad, la constancia que ellos tuvieron, porque así fuese poco, pero le hacían llegar para lo necesario. Si estuviéramos en un tiempo como hoy, podríamos decir que justo cuando la pasta dental estaba ya, que hay que hacerle, para sacarle el último poquito, o abrirla bien y ponerla en el pote de la llave para que se llene y un poco y salga algo. Antes de que eso pasara, Pablo recibía otra vez otro potecito de crema. Y él agradecía eso. Y lo agradecía mucho. Y lo expresaba, porque el siervo del Señor es agradecido. Con los pequeños detalles, como con los detalles. Mira, hermano, a mí no me gusta andar contando muchos testimonios, pero si no decimos algunos testimonios, ¿cómo sabemos lo que Dios está haciendo? ¿Sabe? El jueves, en el culto de la noche, era la segunda o tercera vez que tenía que invertir algún dinero en cosas del carro. Y ya venía ahí como limpio. Y un hermano que solo viene los jueves, al despedirse, me dijo, pastor, y esto es para usted. Y era justo el dinero que yo había gastado, justo lo que yo había gastado, que no podía gastarlo. No debía haberlo gastado. Pero es que si no lo hubiera gastado en el carro, pues me hubiera tocado parar el carro. Justo lo que había gastado, la misma cantidad, el hermano puso en mi mano. ¿Sabe? ¿Sabe cómo respondo yo a eso? Señor, gracias. Pero varón, gracias también por ese gesto. Gracias. Porque no dudo que sea el Señor el que hace esto. ¿Quién más?
Nadie anda por ahí cuando usted anda por la calle. Ay, ¿será que ese es un siervo del Señor? Démosle 100,000 pesos ahí. No, nadie anda en eso. Esto solo lo hace el Señor en este escenario. Porque nos enseña que dar es muy importante. No importa, hermano, mire, no es la cantidad. El Señor exaltó a la mujer que trajo una pequeña moneda. Pero ella dio todo lo que tenía. Porque es que lo poco de algunos, lo poco puede ser el todo para otro. Y eso era el todo de esa mujer. Esa moneda era todo. Y el Señor dijo a todos los demás que se exhibían y se pavoneaban cuando daban más dinero que todo. El Señor dijo, les voy a decir una cosa, esa mujer que pasó silenciosa, que al poner su moneda quiso que ni siquiera hiciera mucho ruido al caer ni nada, sino que como lo puso, eso es tan poquito. El Señor dijo, Dios vio esa ofrenda y ese corazón. Y dijo, ella dio más que todos ustedes juntos. Es decir, que la cantidad no le impresiona a Dios, sino la actitud con la que damos. Por eso es importante, usted puede decir, suelo decirlo en ocasiones, hermano, cuando pedimos una ayuda para algunas personas, que ninguno se cargue pensando, wow, hermano, pero es que están pidiendo una lista de cuadernos y de útiles inmensa para unos niños. ¿Y cómo? Yo no puedo dar todo eso. Nadie le está pidiendo que usted dé todo eso. Usted trajo un cuaderno, un lapicero, y eso se sumó a otro hermano que trajo otros cuadernos y otros lapiceros, y se sumó, y ahí tuvimos para dar. No es la cantidad, no. Es lo que hacemos los días de Cena del Señor, que ya prometí no volver a decir a la iglesia, recuerden que traemos algo. No, ya debe ser una costumbre entre nosotros. Y listo. Usted no tiene que traer un mercado de 380,000 pesos para llevarle a o que lo repartan ahí como quieren. No, traiga algo de acuerdo a lo que usted puede. Y eso se suma a otro. Y entre todos ayudamos a otros hermanos. Dar siempre será una bendición. Pero dar es un mandato. No es algo opcional. No hay nada en la Biblia que sugiera, da si sientes dar. Nuestro corazón egoísta jamás va a sentir dar, sino retener. Entonces, dar es un mandato, y vamos a verlo en la palabra de Dios. Mire primero a los Corintios 16. Primero a los Corintios 16. A ver cómo instruyó Pablo. Ojalá un día nosotros llegáramos a esta medida que Pablo dice acá. El versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos. Esto fue una situación que se presentó con la iglesia de Jerusalén. Había una hambruna. Y Pablo estaba recogiendo algunas ayudas para enviar suministros a los hermanos en Jerusalén que pasaban necesidades. Y él dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. No es todo, algo. No es el 10%. Puede ser más. Tranquilo, no es una iglesia pentecostal, pero puede decir amén. Puede ser más. Puede ser más. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Por supuesto, porque no voy a poder dar lo que no tengo. Cuando me piden dar lo que yo no tengo, esto va en contra de las famosas promesas de fe. Las famosas semillas de fe. Tenga fe, mi hermano, solo haga un papel ahí, comprométase, o si tiene una chequera, haga un cheque postdatado, que el Señor proveerá para honrar su fe. No hay tal cosa en la Escritura.
Eso es manipulación de quienes usan el púlpito para lucrarse. Pero no es bíblico. Pablo dice, no, conforme a lo que el Señor ya le ha dado, y usted ya ha sido prosperado, guárdelo. ¿Se da cuenta? Están los pasos. Para que cuando yo llegue, no se anden recogiendo ofrendas. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Dejen de invitar al hermano fulanito porque ese es bueno para pedir ofrendas. Yo lo digo con tristeza. Pero que hay ministros que se especializaron en eso, yo los conozco. Son muchos. Y es triste que a uno alguien le diga, como me pasó una ocasión, un pastor conocido, y estoy yo con uno de esos apóstoles tomando café en un hotel en Bogotá, por invitación de él. Y estamos hablando ahí, de pronto me entra una llamada, y es un pastor amigo y me dice, ¿verdad que usted está en este momento con fulanito de tal? Sí, estoy aquí charlando con él. Dijo, uy, pregúntele que si puede estar en mi iglesia, tal día. Y yo le dije, no, pues háblele usted directamente. Y le pasé mi teléfono para que hablara con el apóstol. Y lo que yo escuché en la conversación del apóstol fue esto. Mira, cuando yo vuelva a los Estados Unidos, entonces me pones un boleto primera clase de ida y vuelta. Necesito hospedaje en el hotel como el que estoy ahorita también. Y cuéntame, ¿para qué me estás invitando exactamente? ¿Cuánto dinero necesitas recoger? El café se volvió amargo para mí. Aunque ya sabía cuál era la línea de ese hombre, yo la quería confirmar. Y algo le decía el amigo mío por allá, y este hombre le decía, yo te voy a conseguir 4 o 5 veces lo que tú necesitas para construir la iglesia. ¿Cómo es que arreglamos? El 50% de todo lo que yo recoja es tuyo y el 50% es mío. Terminada la charla con él, estas fueron mis palabras y Dios es testigo. No puedo con esa clase de evangelio, señor apóstol. No puedo. Discúlpeme, pero usted y yo no tenemos más que hablar. Y cuando me paré para irme, me miró con arrogancia, medía casi 2 metros porque ya murió. Me miró y me dijo, por eso vive la vida miserable que usted vive. Y debo confesar que yo salí afectado y con el corazón quebrado. Pero en realidad no era porque él me hubiera dicho eso. Es por la clase de negocio. Por supuesto, mi amigo nunca le dijo que fuera, aunque anda en la misma línea. Cuando se hacen cosas como estas, no se puede esperar la bendición de Dios en un nivel trascendente. Puede que venga algo temporal con lo que se entretengan. Pero esa es toda su recompensa, dijo el Señor. ¿Quieren recompensa aquí? Ya la tienen. Trabajan y sirven al Señor por dinero. Listo, voy a darles la maldición de tener lo que quieren. Que tengan lo que quieran, pero que no esperen nada más. Usted y yo debemos todavía esperar que por hacer el bien que Dios nos demanda hacer, cuando lleguemos a su presencia, Él nos diga, bien, buen siervo fiel. Pero vivimos en necesidad, pero vivimos en estrechez, pero vivimos en aprietos, pero esto, pero aquello. Pero yo prefiero eso, para que cuando llegue ante el Señor, Él diga, bien, buen siervo fiel. Y no al contrario. Y no al contrario. Uy, pastor, pero qué carro lindo tiene ahora y como el prosperado, bendecido y en victoria, hermano. Y la hermanita que sigue vendiendo pasteles, sigue igual vendiendo pasteles. No sale de esa condición.
Pero el apóstol tiene para cambiar de camioneta cada 3 meses, cada 6 meses. Eso es grotesco. Ese tipo de evangelio es el socialismo, es el socialcomunismo practicado en muchas naciones. Es lo mismo, la crema y nata nadando en opulencia y el pueblo llevado. Contra eso el apóstol Pablo dice, no señores, dejen el show del domingo en la mañana, ay, aprovechemos que está el apóstol Pablo y recojamos una ofrenda. Tal vez, hermano, porque yo he sido tratado en eso de una manera tan fuerte, tengo justamente la autoridad para hablar sobre eso. Cuando nosotros iniciábamos el ministerio, porque el Señor nos llamó al ministerio, a mí desde muy joven, desde muy jovencito, pero fui desobediente. Pero comencé a predicar a los 15 años de edad. Pero desde cuando fui llamado al ministerio y que ya por fin dije, ya el Señor me venció, y a pesar que me le escabullí por un lugar y otro, y no pude escabullirme más. Y dije, sí Señor, está bien, ya no me persigas más, voy a servirte. Era un poco tardío, ya estaba mayor. Pero recuerdo que esa noche yo iba a comenzar mis estudios en el seminario. Y esa noche vino nuestro pastor, que había sido pastor de nuestra juventud, infancia, en esa iglesia en donde estábamos. Asistíamos a esa iglesia. Y el pastor, un hombre recién llegado a la iglesia, que maltrataba a la iglesia, dijo exactamente estas palabras. El hermano Néstor y su esposa van a comenzar en el ministerio. Toda la ofrenda que se recoja hoy será para ellos. La estoy esperando. Fue tan buena la ofrenda que mi familia, que no iba a la iglesia ya a causa del maltrato de ese hombre, mi familia, después cuando el culto terminó, me preguntaron algunos, Nestícor, ¿te dio la ofrenda el pastor? Porque yo mismo, dijo uno, yo di una buena ofrenda porque dijo que era para ti. Le dije, no me la dio. Nunca me la dio. Nunca me la entregó. Y también ya está muerto. Porque creían que podían aprovechar ese cuarto de hora, ese momento, para tener lo que su corazón ególatra y avaro les dictaba. Y como uno no iba en eso, uno sabía cómo era el asunto. Yo fui formado en otra escuela, gracias a Dios, y esa no fue una inclinación. Primera a los Corintios 9:14, por favor. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que se hagan ricos, que prosperen, que tengan mansiones y carros y fincas para veranear. ¿Eso es lo que dice? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio, pero que no se enriquezcan con él. Que vivan dignamente. Que vivan dignamente. ¿Por qué tiene que ser en un nivel muy por encima de los que ellos dirigen? ¿Por qué? Solo por avaricia, y nada más que por avaricia. Pero es un principio. Y el mismo apóstol Pablo dice en Gálatas 4:4, aquel que es enseñado en la palabra, en alguna cosa de la palabra de Dios, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. Iba a decir algo más, pero prefiero que la persona que en cuestión no, de alguna manera verá el video y entonces no lo voy a poner en el... Hebreos 13:16. Ay Dios. Sí, si yo viviera, hermano, de las promesas que me han hecho, sería multimillonario. Si creyera cada cosa que me han prometido. Creo a las promesas del Señor, las promesas de los hombres me resbalan. Hebreos 13:16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios
Dios se agrada. Es decir, lo que damos para el Señor tiene una finalidad, tiene un propósito. Tiene un propósito. ¿Sabe qué es honroso para mí? Y es una práctica que últimamente no la hemos podido volver a realizar, pero que yo en lo personal inicialmente la hicimos en varias ocasiones y adolezco mucho que no hayamos podido continuar. Y es que cada domingo, al terminar el culto, poder ir con una familia diferente a almorzar, invitados por nosotros, en lugar de que nos inviten. Bueno, no estaría mal que nos invitaran alguna vez. Bien hicisteis. Pero qué bueno, y eso lo hacíamos un tiempo. Y varios de ustedes saben porque estuvieron con nosotros. Y estamos en deuda con la mayoría. Porque esto le hace a uno crear empatía y le hace ver que el Señor a la larga, el hecho de que podamos invitar a una familia para almorzar con nosotros un domingo después del culto, es porque Dios ha provisto a través de todos los demás para hacer eso. Porque los propios recursos de uno difícilmente podría hacerlo. Pero si yo recibo del Señor a través de ustedes y me cierro para no compartir con ustedes mismos, entonces ¿para qué me da el Señor? Ok. El segundo punto que Pablo trata es este. El principio para tener siempre está en el dar. ¿Usted se imagina a alguien que está pidiendo al Señor que le dé más ropa, pero tiene su closet abarrotado? El problema de muchos hoy no es que se preocupan porque no tienen que ponerse, sino porque no saben qué ponerse de tanto que tienen. Abren ahí. Yo hoy, de hecho, estoy hoy luciendo una camisa de la marca Arturo Calle, gracias a la generosidad de la familia Ortiz y escogida por la niña María Paula para mí esta camisa, con motivo del cumpleaños. Usted sabe, muchos abren eso y dicen, ay, la preocupación, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? Es porque hay demasiado. Si usted solo tuviera 3 trajes no tendría esa dificultad. Pero como hay más de 8, más de 10, y zapatos, algunos llenándose de moho porque no se los pone, ni tampoco se los da a otra persona. Y la preocupación de muchos es por eso. Pero Pablo, mire lo que dice. Pues aún, versículo 16, a Tesalónica me enviasteis una y otra vez, la constancia de la que hablábamos, la fidelidad, para mis necesidades. Esto es muy importante. Ustedes suplían porque Dios ponía en su corazón que dieran para mis, no caprichos. Nunca pasará tal cosa en esta iglesia, no mientras el Señor me tenga como uno de los pastores aquí, porque no seré el único. Que algún día se use el púlpito para recoger dinero, porque el siervo del Señor está cumpliendo años y pidió un carro nuevo. Usted dice, uy, pero eso es popular aquí en la ciudad. Es que el siervo de Dios lo merece, pero tiene uno nuevecito. Se lo dieron hace 2, 3 años. Está nuevo. Esa no es la necesidad, eso no es una necesidad. Cuando yo vea algo como esto, inmediatamente, si soy un siervo del Señor, lo que estoy llamado a decir, ese dinero puede usarse muy bien en otras cosas y en otras personas que tienen más necesidad que la que yo tengo. Porque no sería justo, no estaría bien. Y Pablo dice,
Qué bueno que ustedes han sido fieles dando para mi necesidad. Ahora escuche, versículo 17. No es que busque, no, yo no estoy buscando regalos de ustedes. Yo no estoy buscando que me den detallitos. ¿Sabe, hermano, que me encanta la colonia tal y se está acabando, hermano? Ese es un mensaje sutil. Alguien por allá lo entendió. Ay, a él le gusta la colonia tal, y ya no tiene. Voy a darle una. Es una manera sutil de pedirle a la gente. Y él dice, no, yo no estoy buscando regalitos de ustedes, detalles de ustedes, cositas de esas. No, no está mal que lo hagan, pero que sea porque es la iniciativa y la voluntad de ustedes. Surge de ustedes, no surge de mí el pedirlo. De ninguna manera, no surge de mí. Él dice esto, no busco dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es decir, aquí los más beneficiados cuando dan son ustedes. Ustedes son los más beneficiados. Porque es como cuando usted tiene una billetera y la abre, pero está tan llena de billetes, y no son bolívares, tan llena de que no le cabe un billete más. Alguien le quiere meter un billete más ahí, pero no hay cómo. La única manera es que saque un poco para que le quepa más. Es la única forma. ¿Sabe que eso funciona? De cuando en cuando yo lo hago, nosotros lo hacemos de cuando en cuando. Aquí hay unas camisas que están buenas y todo, pero ya no me las pongo. Aquí hay unos pantalones buenos, muy buenos, que no los desecho porque ya están dañados o lo que sea, sino porque simplemente ya no los uso. Y aquí hay unos zapatos igual. Bueno, pues hay alguien que los necesita. Y es hacer circular eso hace que Dios haga lo mismo conmigo y con nosotros. Y sin necesidad de estar buscando de las personas los detalles. Yo conozco gente que comienza a hacer bulla 2 meses antes de su cumpleaños. Ya llega el 14 de febrero. Y que sea gente por allí todo está bien, pero que sea un pastor me parece tan de mal gusto. Acuérdense, hermanos, que el 14, ¿quién cumple años? El pastor, dicen todos. ¿Y qué es lo que quiere? Mándenlo de ayuno y oración y denle las maletas y todo para que no vuelva a uno de esos. Porque el siervo del Señor no hace eso. El siervo del Señor se siente honrado y agradecido con Dios cuando Dios pone en el corazón de alguien el dar. Y darle a él y dice, eso fue el Señor, amén por eso, hermano. Eres bendecido del Señor. Estás obedeciendo al Señor, amén por eso, pero yo nunca procuré eso de ti. ¿Sabe que a veces a uno más bien le da temor sugerirle algo a algunos hermanos? O es porque terminan, o pasa uno por un negocio de un hermano y quiere comprar algo. No, pastor, tranquilo, llévelo. No. Yo quiero pagar eso. O entonces voy a entrar a otro lugar. Porque si usted hubiera querido darme eso, yo no hubiera tenido que haber entrado acá a querer comprarlo, sino que usted me lo hubiese dado. Llegan al negocio y las hermanas que venden perfumes dicen, ay hermana, si el perfume que siempre he querido usted lo tiene aquí, y el mío está tan poquito. ¿Qué piensa la hermana de eso? Dani, Mónica y todas esas gafas ahí, y las mías ya se dañaron. Pase por allá, pastor, pase por allá. Sutil. Aunque yo tenga unas. Mire, así había una reunión de ministerio pastoral allá cuando estábamos en Buga. Y la reunión era en Cali. Y nos fuimos para la reunión y había un misionero americano. Y nosotros, después de perdernos un poco en la ciudad, porque yo siempre que iba a Cali me perdía, finalmente llegamos. En un Renault 12, que era lo que teníamos.
Y llegamos allá en el carrito. Y bueno, vestidos de una manera modesta, una reunión de pastores. La reunión vino, fue y aquello y terminó y luego nos fuimos para la casa. Y en la noche, la esposa de uno de los ejecutivos me llama y me dice, Néstor, caramba, te perdiste la ofrenda. ¿Cuál ofrenda? Le dije yo. El misionero que estaba ahí llevaba una ofrenda para dar al pastor o a la iglesia de allá, de Buga, donde tú estás. Y yo le dije, ¿por qué no me la dio? Dijo, porque te vio llegar en carro, te vio llegar todo pintoso. Y dijo, no, ese pastor no necesita. Y entonces se la dio al pastor de tal lugar y la mandó para otro lugar. Y ella pensó que yo me iba a poner triste y a llorar. Y le dije yo, entonces Dios no lo estaba guiando a él. Él estaba siendo guiado por su corazón, no por Dios. ¿Qué quería? ¿Que llegara a pie, mendigando y lleno de harapos? ¿Eso era lo que quería? Bueno, el hermano aquel llegó así. A los 4 meses, ese pastor al que le dieron esa ofrenda, terminó siendo expulsado de la denominación por líos relacionados con el dinero. ¿Y usted cree que yo me puse a llorar? Ay, eran tantos dólares y no entro y caramba, la próxima me voy con la peor ropa. No, no era Dios el que guiaba al misionero, punto. Y la bendición no era para mí en ese momento, entonces, era para otro. No me voy a sentir triste por eso, voy a estar alegre. Ella quedó como plop, porque no esperaba quizás que le respondiera eso. Pero ¿qué más podía decir? Pablo dice, pero todo lo que yo he recibido, lo he recibido, todo lo que ustedes mandaron. Mire, piense la escena tan agradable que es. Posiblemente iban cosas comestibles también. Algunos higos secos, algunos quesos de cabra y algunas toallitas para que cuando se bañara tuviera que secarse. Y Pablo comienza a mirar cada cosa y está conmovido. Y él dice, lo recibí todo, todo. Estoy agradecido, todo lo que ustedes enviaron. Como quien dice, Epafrodito no se quedó con nada, todo me lo dio. Todo lo recibí de él, todo lo que ustedes enviaron. Ahora lo transforma en una ofrenda, dice, olor fragante. Olor fragante, no era que iba un perfume ahí. Sacrificio acepto, agradable a Dios. Y ahora lo sentencia con esto, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios, y mi hermano, siempre suple toda faltante de los suyos. No siempre serán cosas materiales, porque si usted carece de confianza, de paciencia, de cosas así, Dios puede darle las circunstancias para que aprenda a tener esas cosas como nos está pasando, para que aprendamos hasta producir en nosotros la gratitud necesaria. Es decir, no siempre las cosas necesarias serán cosas materiales. Porque hay personas que tienen todos los bienes materiales que nosotros carecemos, pero carecen de cosas que nosotros tenemos. No tienen paciencia, no tienen respeto, no tienen tolerancia, no conocen de Dios, son tan desgraciados que lo único que tienen es dinero. Puede que suceda eso, y Dios puede hacerlo, por todo lo que Dios nos da, por aquello que nos priva de recibir. Él debe ser glorificado. Todo lo que Dios nos dé, amén. Pero todo lo que nos prive de recibir, amén. Dios no quiso darme a mí esa ofrenda de ese misionero. Me privó de recibirla. Amén. Amén por eso. Y el pastor que la recibió dijo, amén porque la recibí. Amén por eso. Que Dios sea glorificado. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Al hacer lo que se nos demanda hacer, dando, a más de esto, somos recompensados. Siempre recuerdo en el año 1994 cuando escuché una entrevista por la radio que le hacían al gran cantante Carlos Vives, cuando lanzó su tal álbum de Tierra del Olvido. Y me impactó porque
Esto fue lo que él dijo. Carlos, ¿qué es lo que más te gusta de tu carrera profesional? Y él respondió esto. Él dijo, lo que más me agrada es que hago lo que me gusta y me pagan por hacerlo. Usted sabe lo que es hacer uno lo que fue llamado a hacer. Y hacerlo con gusto, sin esperar un beneficio económico, sino meterle toda la gana y toda la pasión a eso que a uno le agrada hacer, porque fue comisionado a eso, y aparte de todo, termine siendo recompensado. Eso es motivo de alegría. Hago lo que me gusta, lo que fui llamado a hacer, y aparte de eso, me dan dinero por eso, me dan un bien por eso, me dan un beneficio por eso. ¿Cómo no voy a estar alegre y contento con el Señor? Y aun si no fuera así, con todo, estoy llamado a alegrarme en Él. Los últimos versículos, para que no los dejemos ahí, son la despedida que Pablo cierra ya la epístola y dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Saludos les manda el apóstol Pablo, hermanos. Se las estoy dando. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente, y esto es importante, porque ¿sabe lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo, el mensaje del evangelio que el Señor me trajo para compartir ha llegado hasta los más cercanos al César. Hay gente cercana al César que está oyendo el evangelio y ya son hermanos en Cristo. Ellos también les mandan saludar. Qué lindo saludo, ¿no? Y termina diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Qué linda epístola, ¿o no? ¿Sabe cuál es el beneficio de enseñar, hermano? Que usted es el más bendecido. No siempre pasa, pero eso es como cuando usted reparte un buen pastel o una buena comida. Generalmente le queda una buena porción a quien reparte. Generalmente. Eso es lo bueno de esto. Yo tengo que estudiar, yo tengo que prepararlo y luego debo predicarlo acá. ¿Sabe lo bendecido que soy? Al poder hacer esto. Y es una doble obligación para uno también. Así que mi hermano, esta semana, enfréntela con gozo. Y trate de resolver de tantas cosas que usted y yo tenemos en mente pendientes por resolver. No va a poder resolver más que una a la vez. Eso es como cuando estamos frente a la televisión y tenemos la opción de 170 canales, pero no podemos ver sino uno a la vez. Uno. Es igual. Resuelva una cosa, una. Dé el primer paso, que el segundo será más fácil. Solo empiece. Dé el primer paso. Y hay ciertas cosas en las que tendremos que ser un poquito atrevidos.